El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, pues vamos a entrar ahora al capítulo 19 y vamos a leer la sección que está en el versículo 17 hasta el 21, que dice: Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre, y los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. El tema de esta hora es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, basado justamente en Apocalipsis 19, 17 al 21. En los capítulos previos vimos que la gloriosa venida de Jesucristo lo presenta viniendo como el juez justo, el guerrero justo y el juez justo y el rey justo. Este capítulo, que abarca Apocalipsis, la sección que hemos leído, se refiere ante todo a Cristo como guerrero justo, porque lo vemos viniendo a librar batalla con la hueste de los ejércitos de Satanás, en lo que por lo general se llama la batalla de Armagedón, pero que en realidad es una guerra o una campaña del gran día del Dios Todopoderoso. Esta guerra es necesaria debido a las diabólicas ambiciones perversas de la humanidad y a su maléfica fuente de poder, que es el mismo diablo. Y sin lugar a dudas es la experiencia más horrible en los anales de la historia humana. La gloriosa venida tendrá lugar inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice la Biblia, es decir, al final de la tribulación y antes del milenio. Nuestro Señor fijará el momento de su venida en el momento más dramático de toda la historia. El anticristo, el falso profeta y Satanás inspirarán a los ejércitos del mundo para que invadan Palestina en un gigantesco esfuerzo. Que obviamente lo hacen para eliminar a los judíos del mundo y por luchar en contra de Cristo. Dice Mateo 24, 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta futura batalla, antes de que Cristo establezca su reino del milenio, por lo general, como dijimos, se llama la batalla de Armagedón. Esta es una expresión que lleva a la confusión, ya que Armagedón significa montaña del degüello, y se refiere al hermoso valle que está al este del monte Megiddo, y la palabra batalla aquí literalmente significa campaña o guerra. Ninguna guerra se ganó con una sola batalla. Es más, es posible perder una batalla, pero ganar la guerra es otra cosa. La guerra del gran día del Dios Todopoderoso se desarrolla en un solo día, y la batalla de Armagedón será tan solo una de las batallas de la guerra. En realidad, esta guerra abarcará más que meramente el valle de Megiddo. Como veremos, cubrirá casi toda la tierra de Palestina. Este conflicto, cuando Cristo derrota a los ejércitos del anticristo, constará por lo menos de una serie de 4 campañas. Por lo tanto, es más adecuado llamarla la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, como está en Apocalipsis 16, 14.
En nuestro texto, la carnicería y el horror de esta escena no se describen en detalle, ¿no? El pasaje que leímos de Apocalipsis 19 en realidad nos habla de una forma genérica. Para poder tener una imagen completa de este horrible período, debemos mirar varios pasajes de la palabra de Dios. En el capítulo anterior vimos que el Señor irá primero a Edom y se manchará las vestiduras en una sangrienta batalla en la cual rescatará a los israelitas que fueron perseguidos por el anticristo y sus ejércitos. Después es probable que vaya al valle de Meguido, a donde los grandes ejércitos del mundo se reunirán para presentarle resistencia. Es imposible predecir la secuencia exacta de las batallas de esta guerra, pero como todo culmina en Jerusalén, pareciera que al próximo lugar donde se va a dirigir será el valle de Meguido. A este conflicto se le puede llamar literalmente la batalla de Armagedón, que se describe en Apocalipsis 16, 12 al 16. Y la importancia del valle Meguido en este conflicto no se debe pasar por alto. Armagedón, que proviene de la transliteración del hebreo Ar-Magedén, es una expresión hebrea que significa montaña Meguido. Este lugar, que solo se menciona en Apocalipsis 16:16, será el campo de batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Hay un comentarista que dijo que desde las épocas de Napoleón se comentó que este gran valle es el campo de batalla más natural que existe en todo el mundo. Muchos generales militares grandes lucharon allí, por ejemplo Tutmosis en el año 1500 a.C., Ramsés en el año 1300 a.C., Sargón en el 722 a.C., Sennacherib en el 710 a.C., Nabucodonosor en el 606 a.C., Ptolomeo en el año 197 a.C., Antíoco Epífanes en el 168 a.C., Pompeyo en el año 63 a.C., Tito, el general Tito en el año 70 después de Cristo, Corroes, el rey persa en el año 614 después de Cristo, Omar 637 después de Cristo. Y se sabe que las cruzadas al mando de San Luis de Francia en el año 909 después de Cristo también tuvieron lugar allí. Saladino, que conquistó a Ricardo Corazón de León el año 1187 después de Cristo, estuvo ahí también. Y bueno, las cruzadas otomanas, que también se llevaron a cabo en ese lugar en el año 1616. En ese lugar, Satanás y sus hordas se encontraron con Dios antes. 3 montañas conocidas miran hacia este valle: el Monte Carmelo, el Gilboa y el Tabor. Y fue en el Monte Carmelo donde se desarrolló la competencia entre el Dios de Elías y los profetas de Baal, poseídos por el diablo, que respondían a Jezabel. Y uno de los conflictos más poderosos en el Antiguo Testamento no fue la batalla de un hombre en contra de una nación, sino de Dios contra Satanás, porque en aquel día cayó fuego del cielo, como dice 1 Reyes 18:38. Esta gran batalla de Cristo contra el anticristo terminará en un despliegue de su omnipotencia, porque lo destruirá por completo a él y a sus ejércitos. La matanza de esta batalla se describe bien en el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, versículo 17 en adelante, al 22, que dice: «Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios». Por otro lado, Ezequiel 38, capítulo 38 y capítulo 39, en principio, describe la destrucción de los ejércitos de Gog y Magog, que descienden contra Israel.
hecho que es probable tendrá lugar antes de la tribulación. La mayoría de los comentaristas bíblicos la llaman la batalla de Armagedón, pero probablemente no se refiere a ella por varias razones. Primero, en Ezequiel 38, capítulo 1 al 39, versículo 16, los ejércitos de Gog vienen en contra de Israel y se encuentran con la oposición de la Confederación Occidental de Naciones. Armagedón encontrará a todos los ejércitos del mundo unidos en contra de Cristo, como se menciona en Ezequiel 39:13. Otra razón es que en la batalla que se describe en Ezequiel, Israel vive en la tierra de las ciudades sin murallas, en un tiempo de paz, lo cual no será su suerte durante la última mitad de la tribulación. Además, por otro lado, se tardan 7 años en quemar los implementos de guerra que esta gran batalla dejó esparcidos por el suelo, como menciona Ezequiel 39:9. Y esto no se puede cumplir durante el milenio. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que se cumplirá antes de la tribulación. Es imposible afirmar si sucederá antes o después del rapto de la iglesia, porque la Biblia no enseña en forma concluyente que la tribulación comience al momento después del rapto. La tribulación, que comienza con la firma del pacto entre el anticristo e Israel, como menciona Daniel 9:27, puede o no comenzar de inmediato después del rapto. Por lo tanto, Ezequiel 39, del 17 al 22, va más allá de la inmediata batalla en la que los ejércitos de Gog descienden contra Israel, ya que en esta última sección habla de todos los ejércitos unidos juntos, tal como sucederá al final de la tribulación. Yo creo personalmente que si unimos los pasajes de Ezequiel 39, 17 al 22 y Apocalipsis 16, 13 al 21, si unimos estos pasajes, vemos que cuando Cristo se encuentre con los ejércitos del anticristo en el valle de Megiddo, vendrán del este y del oeste, del norte y del sur. Entonces los matará con la espada que sale de su boca, como dice Apocalipsis 19:15. Todo lo que quedará de estos ejércitos será poco más que una gigantesca fiesta para las aves de rapiña y otros parásitos. Creo que la batalla de Gog y Magog, como dije, es muy diferente a esta última batalla entre las fuerzas del anticristo contra Cristo. Es otra cosa, ¿no? Como dije y repito, en la batalla de Gog y Magog se van a unir una confederación de naciones contra Israel. Pero en la batalla final entre las fuerzas del anticristo contra Cristo, ahí se van a unir todas las naciones del mundo, del norte, del sur, del este y del oeste, en el valle de Megiddo, y ahí es donde Cristo los va a destruir a todos. Son dos cosas diferentes. Vemos también, por otro lado, la mención de otra batalla. Esto lo podemos ver en Joel 3, 1 y 2 y versículos 9 al 17, que también se llama la batalla del valle de Josafat. En esta gran batalla, dice, según los versículos que les di, hay una multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del valle en el valle de la decisión, dice allí. Estos son más ejércitos de las naciones que entrarán en la guerra, escuchando los espíritus mentirosos que se describen justamente en Apocalipsis 16:13, y esta batalla también se describe en Apocalipsis 14, 14 al 20. Estos pasajes muestran que la batalla tendrá lugar en el tiempo del juicio de Dios, porque meterá su hoz y levantará una cosecha de juicio sobre las naciones de la tierra debido a cómo han perseguido a Israel. Como resultado de este conflicto con Cristo, del lagar salió sangre, dice, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros, como dice el pasaje bíblico. Otra batalla más que se va a llevar a cabo es la batalla de Jerusalén. La batalla final en la guerra del gran día del Dios Todopoderoso será la batalla de Jerusalén, el anticristo y lo que quede de sus ejércitos, porque ya prácticamente su ejército está diezmado, o más preciso, su guardia avanzada atacarán Jerusalén.
Este último conflicto entre Satanás y Cristo hasta que termine el milenio, porque recuerda que Satanás va a ser atado 1000 años y después va a ser suelto y va a volver a atacar. Por eso digo, hasta que termine el milenio encontrará a Satanás haciendo otro esfuerzo maléfico por destruir a la simiente prometida. Satanás le ordenará a sus ejércitos que destruyan toda la ciudad de Jerusalén. Pero Cristo vendrá para librarla en el último momento. Y creo que algo de esto se menciona en el libro de Zacarías, en capítulo 12. Para tener más detalles de la pelea, sería bueno examinar la siguiente escritura, donde se nos dan detalles más gráficos. Por ejemplo, Zacarías 14, 1 al 4, que dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Cuando Cristo consuma a todo lo que tenga por delante mediante los terremotos, los rayos y la espada que procede de su boca, no solo la tierra santa quedará destruida, sino que todo el país quedará bañado en la sangre de la gente no regenerada que odia a Dios y se opone a Cristo. Algo que debemos tener en cuenta es que parte de la destrucción de las tropas que están alrededor de Jerusalén se produce por el granizo, ¿no? Como dice Apocalipsis 16, 21, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esta terrible plaga. Millones de pedazos de hielo caerán a la tierra con un peso de 40 kilos cada uno y se derretirán en el tórrido calor de Palestina y se mezclarán con la sangre de los que fueron asesinados hasta que la tierra de Palestina quede literalmente bañada en un líquido sangriento, casi demasiado horrible como para describirlo. Y yo me pongo a pensar qué precio tendrán que pagar los seres humanos por rechazar a Cristo. Y finalmente, en la parte de Apocalipsis 19, versículo 21, allí dice que nadie va a escapar de la ira del Señor Jesucristo, como se describe en este texto de 19:21, que dice: y los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ninguna persona escapará del guerrero Cristo en la gran batalla final. Los que lo resistan durante la tribulación morirán por su espada en su gloriosa venida. Entonces habrán perdido toda oportunidad posible para la eternidad. Mi querido amigo, tal vez todo este relato que te he comentado te puede parecer medio fantasioso, medio alucinante, pero en realidad esto está en la Biblia. Y todas estas cosas van a suceder en el futuro, un futuro que no sé si lo veremos. Lo cierto es que estamos yéndonos hacia ese destino. El mundo se está encaminando al punto final que Cristo mismo le va a poner cuando Él venga por segunda vez. Y tú no vas a ser solamente un expectante. Tú vas a estar allí. La pregunta es: ¿de qué bando vas a estar? ¿Vas a estar con Cristo o vas a estar en contra de Él? Si no estás con Cristo, estás con el anticristo. Porque Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no recoges con Cristo, entonces tú estás desparramando, y estás desparramando tu vida, tu existencia, en el mundo, en los placeres del mundo, en las cosas que este mundo te ofrece, pero que te va a reportar solamente un placer momentáneo, para luego tener un destino eterno terrible. Creo que es el momento en que tú debes pensar también que Dios se interesa por tu vida, se interesa por tu salvación, se interesa porque tú no pases una eternidad terrible como todos los pecadores, a donde se van a ir a sufrir eternamente y para siempre al infierno y al lago de fuego que se menciona en la Biblia. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte la oportunidad de que tú te arrepientas de tus pecados, de que tú te reconcilies con Dios, porque tú sabes que nuestro tránsito sobre este mundo es temporal y no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero de que nos vamos, nos vamos. Pero lo importante es que tú sepas a dónde te vas.
Si tienes a Cristo te vas al cielo, y si no tienes a Cristo te condenas para siempre. Espero que esta palabra te ayude a reflexionar y a meditar y darte cuenta que todos hemos sido creados por Dios. Estamos en este mundo, tenemos un plan y un propósito de Dios, pero ese plan va a estar activado siempre y cuando tú des el primer paso, que abras tu corazón, que creas en Jesucristo y lo aceptes como tu Señor y Salvador personal. Y espero que sea así. Mi nombre es Walter Delgado, estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.